en 2 meses, en 1 año. Progresivamente Dios va trayendo a la existencia lo que Dios dijo. Amén. Y esta mañana, como estamos tocando lo que es la atmósfera, el ambiente, y eso es muy importante, el ambiente, porque a veces nosotros los cristianos, cuando nos toca penetrar en un lugar de tinieblas, por ejemplo, montarse en un bus de Copetrán, ¿ve? Algunos cristianos se tapan los oídos porque no quieren escuchar música mundana, pero tienes que escuchártela porque vas ahí. Entonces, y la gente pues habla música mundana, pero no miramos realmente las personas que van dentro del bus, que usted le puede dar, no compartir el bus, porque a veces gente se monta en el bus y predica un mensaje en el bus, pero es más efectivo que está al lado, ¿ok? Porque te va a estar escuchando. ¿Usted me sigue? Okay. En nuestra ciudad están ocurriendo cosas maravillosas y impresionantes, y yo creo que hay una atmósfera y Dios empieza a trasladar ministros, apóstoles, profetas, empieza a trasladarlo con un propósito específico, porque cuando la atmósfera está lista, es muy fácil ministrar. ¿Ve? Cuando la atmósfera está bien dura, hay que hacer guerra espiritual, ayuno, oración, intercesión. Y muchas veces los predicadores vienen y están desesperados. Pero en nuestra iglesia hemos entrenado lo que es guerra espiritual y adoración. Y les es mucho más fácil. Hoy veo fluyendo al apóstol Ken ya en el español más rápido. ¿Ves? Entonces, porque al principio, cuando vino la primera vez, le costaba un poquito pensar, ahora está más fluido porque ya nos está hasta corrigiendo en el español. Pero miramos que los idiomas, pero cuando se habla de adoración y alabanza, cuando estamos adorando a Dios, lo que es música, el movimiento, eso no lleva ninguna interpretación de idiomas, simplemente que cuando empezamos a adorar a Dios cantamos aleluya en todos los idiomas, aleluya. ¿Ve? Y entonces miramos que ningún músico dice en inglés o en español. No, esas son notas. Y las notas espirituales que Dios da en el momento que uno empieza a ministrar su presencia, ahí es donde viene a fluir el cántico profético. Que durante estos días voy a pedirle a los apóstoles y los profetas que le impartan a los músicos y a las cantores lo que es el cántico profético, que fluyen en lo profético, ¿ok? Porque cuando uno está ministrando en lo profético, a veces nosotros ponemos aquí, como decía, estamos ministrando y ministramos a Dios y automáticamente la gente es ministrada. Pero lo más importante es cuando usted está a solas con Dios. ¿Cuántas veces Dios le llama a usted 2, 3 de la mañana y usted dice, oh, y se estira? Pero si lo llaman a las 3 de la mañana y decir, mira, Dios me acaba de decir que te voy a regalar un BMW, vente para acá, te levantas, ¿ves? O cuando tienes un viaje, algo así, mira, algo que se relacione con el globo terráqueo. Pero en lo espiritual, realmente, muchas veces empieza la gente a pelear con Dios, no, Dios, mañana, más tarde. Y una de las cosas que tenemos que aprender a pedir la voluntad de Dios, porque siempre le he enseñado a la iglesia que la mayoría de personas piden la voluntad de Dios si Dios les suple para viajar. Si es tu voluntad que yo viaje a Argentina, si es tu voluntad que yo viaje a Europa, si es tu voluntad que yo vaya a la India a predicar el Evangelio, si es tu voluntad que yo vaya de vacaciones, tú me vas a proveer. ¿Verdad que hacer una oración normal? Y de guerra espiritual, y pastor, ora por mí, intercede, y ayunen por eso, porque yo necesito, yo siento el deseo de ir. Entonces, estás pidiendo la voluntad de Dios, pero cuando tienes las finanzas ahí, tenemos que hacer lo mismo, hacer guerra espiritual. Tenemos que pedir la voluntad de Dios para decir la voluntad de Dios, si Él quiere que nosotros viajemos. ¿No me está siguiendo? Y miramos que en la vida de Adán, Dios, él tenía dominio de la naturaleza, y mientras estuvo en la presencia de Dios, todo lo consultaba.
y tenía dominio. ¿Ok? Pero una de las cosas que quiero tocar es, ¿qué es lo que nos da valor a nosotros? Usted tiene un precio, usted y yo tenemos un precio, no me quiero excluir, usted y yo tenemos un precio, y es un precio de la sangre de Cristo, que Él fue inmolado antes de que el mundo existiera, antes de que usted y yo viniera a una tierra, ya nosotros estamos en el plan de Dios, y Jesús asimismo, ya Él había hecho sacrificio por nosotros antes de que el mundo existiera. Vio que el hombre iba a fallar y ya mismo se hizo la provisión, hasta que llegara a este mundo físico, a lo que se llama, a la realidad en el mundo físico, cuando viene el cumplimiento de los tiempos. Pero, ¿qué es lo que le da valor? Yo le quería explicar algo en cuanto a una mesa. Una mesa, ¿usted sabe lo que es una mesa? Esa es una mesa, ¿verdad? Que está ahí. ¿Usted está mirando esa mesa? No sabemos realmente de qué está hecha esa mesa. Si está hecho de cativo, de roble o de teca. Para los que no saben un poquito de madera, la teca es la madera más costosa del mundo. Necesitas las siembras para tus nietos y bisnietos. 80 años para cortarlo, esa es la teca, por eso es la más costosa. Pero el cativo lo encuentras en cualquier lado. Entonces tú tienes una mesa, pero hay un valor, un costo, de acuerdo al origen de la madera con el cual se construyó, se hizo esa mesa. ¿Usted me está siguiendo? Entonces usted ve y dice, yo le compro esa mesa. ¿Cuánto vale el cativo? Vale 100,000 pesos. ¿Cuánto vale la de teca? Vale 2 millones de pesos. ¿Pero por qué tan cara si es una mesa? No es el sí la mesa, es el origen. ¿Usted me sigue? Entonces, cuando hablamos del valor que Él nos da, es el origen que tenemos. Somos originalmente creados a la imagen de Dios. Como usted lee Génesis, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad que sí? Dios lo creó en el principio. Dios no tiene principio ni fin. Dios es el eterno, Él siempre ha existido, siempre. Es más, no existe, Él es. Las cosas que existen tienen principio y tienen fin. Dios es. Y se lo dijo a Moisés, dile que yo soy el que soy, punto. Yo soy, el yo soy, el yo te envío. O sea, para poderle creer a este pueblo de Israel a lo que Dios le estaba diciendo. Porque si Dios le aparecía a Aarón, Aarón salía corriendo. Dios tenía que tratar con un hombre llamado Moisés. Y no voy a tocar el tópico de Moisés, sino quiero ver el origen. ¿De qué está hecho usted? Si dice que un alma vale más que todo el oro del mundo entero, imagínate hablando del alma, pero Él no solamente nos compró el alma. Lo eterno en nosotros es el espíritu. Y Él entregó su vida, espíritu, alma y cuerpo. Yo sé saber que este cuerpo físico, usted lo cuida y todo. Es el traje espacial para poder habitar en este planeta Tierra, como cuando los astronautas van a la luna. Usted tiene que cuidarlo. Usted descuide este traje espacial. Usted se podría imaginar un astronauta ya que se le da por romperle el traje, ya se muere en la luna. Por eso tienen que operarla de apendicitis antes de irse a pegar. Porque usted, un astronauta ya le da un dolor de apéndice y se muere en la luna, porque imagínense. Entonces Dios nos da un cuerpo físico para podernos proyectar en este mundo físico, para poder ver, captar las cosas, oír en este mundo físico. ¿Ve? Pero Dios nos da a nosotros unos ojos espirituales, unos oídos espirituales. Y tenemos que estar entendidos en los tiempos cuando Dios se empieza a mover. No es simplemente, para hacer un congreso como esto cuesta dinero. Pero si nos pensamos a pensar el dinero, entonces el dinero nos gobierna. ¿Y cuántas limitaciones hay en proyectos de personas aún cristianas con la mente de Cristo que tienen dificultades pensando en que cómo lo hago si no tengo el dinero? Si tienes el llamado y tienes la fe, lo puedes hacer. Tienes el llamado, tienes la fe y tienes discernido el tiempo, Dios lo puede determinar y Dios empieza a fluir cosas sobrenaturales en nuestra vida. Hoy unas palabras proféticas tremendas. A mí no me interesa si usted las cree, porque no eran para usted, para mí. ¿Usted me está siguiendo?
Ahora, hay unos que son ladrones de profecía. Y esos ladrones son de fe. Porque si lanza esa palabra profética y yo también la tomo, pues tómela. Después que no me toque lo mío, no hay problema. Pero realmente, cuando hablamos del origen, usted tiene que entender que, o creer, o sea, yo siempre digo eso, o entiendo o cree. Y si no cree, de igualmente, Dios no miente, su palabra es real. Porque yo siempre digo que la gente no cree que hay infierno, pero no hay problema con eso. Algún día va a creer cuando esté ahí. Porque el principio para poder ir al infierno es no creer que hay infierno. Si usted no cree, no se preocupe, en primera clase va. Pero si usted cree que Jesús vino y dio su vida no solamente para vivir en el cielo, porque yo les dije toda mañana que vamos viviendo realmente en lo que se llama el proceso de la vida eterna. La vida eterna es, se va desgastando este cuerpo físico, dice Pablo, se va desgastando el cuerpo, se va envejeciendo, pero lo que está poniendo se va rejuveneciendo, o sea, se va acercando a Dios. Y mucha gente tienen terror. Mi madre murió hace menos de un mes, partió con eso, yo sé que no está muerta, porque yo entiendo eso. Da el dolor, Jesús lloró en la tumba de Lázaro. Y Jesús sabía que le iba a resucitar por fe. Marta decía que en el tiempo de la resurrección todavía estuviera llorando. Pero al tercer día, ahí cuando llega Jesús, Jesús dice, no, yo soy la resurrección y la vida. El que me dice, yo sé que tú eres la resurrección y la vida, pero se murió. Y Jesús había dicho que no iba a morir porque esta enfermedad no era para muerte, pero murió. ¿Qué le quiero decir con esto? Jesús es el dador de la vida. Él mismo dijo, yo pongo mi vida, a mí nadie me la quita, yo la pongo y la vuelvo a tomar. ¿Sabes qué está diciendo? No hay nadie en este mundo que pueda quitarme lo que mi Padre me dio a mí. Se habla y siempre dice que fue el postrer Adán. Realmente, cuando empezamos a mirar cómo fue la vida de Adán, si usted quiere saber, tiene que mirar la vida de Jesús antes de su caída. Adán tenía dominio sobre toda la naturaleza, sobre los cielos. Pero tú sabes lo que es estar en este lugar, en este mundo, sin Dios. No es que Adán se haya aburrido de que Dios estuviese ahí. El gobierno de Adán, usted puede mirar la vida de Jesús y Jesús caminaba sobre las aguas. Ahora, hay mentalistas que caminan sobre las aguas, usted lo ve en la televisión y se meten en el agua. Ese no es el problema. Y ahora que estamos en Semana Santa, yo no sé si es que estoy Dios mandándome el mensaje por otro lado, pero cuando vemos el origen, es el valor que tenemos, es un valor eterno. Pero en estos tiempos de Semana Santa, mucha gente anda llorando y diciendo, ¿cómo es posible que hayan matado a Jesús, esos judíos? Y lloran. ¿Cómo es posible? Y bueno, que siga llorando. El problema no es que llore, es que si no hubieran matado, no hubiesen matado a Jesús, usted tuviera paila. Yo le doy gracias a Dios porque un grupo no creyó, lo rechazaron, y gracias a Dios que lo mataron. Y él dijo, a mí nadie me mata, a mí el diablo no me viene a matar. Le voy a decir algo, quien mató al diablo, quien mató a Jesús no fue el diablo, fue su pecado y mi pecado. El diablo no tenía derecho sobre la vida de Jesús. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado.
Y ahí donde opera la justicia divina, la justicia de Dios. Por eso Él ha determinado que usted y yo somos la justicia de Dios. Cuando yo voy a un lugar, cuando usted va a un lugar y usted sabe que usted es la justicia de Dios, el diablo se va a oponer y va a decir cantidad de cosas. Pero ¿quién tú eres? Porque siempre pregunta si eres hijo. Y esa es la mentalidad que el diablo siempre le trata de meter a la gente y te pone duda que tú no eres hijo. Hay gente que se levanta por la mañana y piensa que no es hijo. Al día siguiente es hijo, en la noche no es hijo. Cuando el enemigo te pregunta quién tú eres, dice, yo soy la justicia de Dios en este mundo. ¿Qué te pasa? Y el diablo dice, ya, cálmate, ya yo sé quién tú eres. Pero cuando hablamos de justicia, no es mi justicia en sí. Es la justicia de Dios operando en mí y en ti. Cuando hablamos de la coraza de justicia, estamos hablando de la protección y del avance, porque la justicia de Dios en ti encandila al enemigo en su vista. Los soldados romanos la pulían de tal, pues se ponía de tal forma, eran como 7,000, 20,000 escuadrones, y usted se ponía a mirar contra el enemigo, ellos llegaban y ponían el escudo así, y la coraza, y el escudo y la coraza bien brillada, y la ponían, y encandilaba al enemigo. No podían ver, y mitad de los otros, los flecheros, los que tiran lanzas son intercesores, arqueros. Entonces, cuando tú vas a avanzar y sabes quién eres y la justicia de Dios en ti, el enemigo se encandila. ¿Y qué hace una persona cuando se encandila? Esa luz me está encandilando y yo trato de no mirarla. ¿Así? Cuando usted sabe que usted es la justicia de Dios en este mundo, el diablo no te quiere mirar. Pero cuando no sabes realmente lo que tú tienes, el valor que Dios te dio a ti y a mí, es un valor, escúcheme, eterno. Ahora, usted y yo fuimos creados, una de las partes de la creación, de tantos que Dios nos establece en cuanto a la creación, es para liberar la imagen de Dios en esta tierra, no en el cielo. ¿Y cómo yo sé que soy la imagen de Dios? Porque cuando usted camina en justicia de Dios, en reino, hablamos de reino, estamos hablando de reino. Yo tengo que creerlo. Y usted tiene que enseñar a sus hijos y enseñarle a sus discípulos. Y yo se lo explico a la iglesia, es que tiene que meter en su espíritu de que el diablo no tiene, escúcheme, absolutamente autoridad en ti mientras que tú camines en total obediencia en la presencia de Dios.